Pavel Egues, el pintor del socialismo del siglo XXI, reaparece en los medios, esta vez por un nuevo mural que estará ubicado en el edificio de la prefectura de Pichincha, en la ciudad de Quito. Como sabemos, la prefectura de Pichincha está a cargo de la correísta Paola Pavón, quien defendió este proyecto en una intervención pública del mes de enero y en la que participaron diversos medios de comunicación. El mural tendrá 500 metros cuadrados de área y se lo hará con el fin de conmemorar los 200 años de la batalla de Pichincha. La señora Pavón dijo que del presupuesto que maneja la prefectura y que llega a los 74 millones de dólares, solamente un 2%, que son $1.480.000, se han destinado a la cultura. De ese monto, $480.000 los recibirá Pavel Egues. Según publicaciones en diversos medios de comunicación, del contrato firmado entre la prefectura y Egues, el 70% de dicho valor ya habría sido entregado al artista. Mucha gente me ha pedido que comente sobre este tema y lo hago por esa razón, pero también porque esto es algo que yo ya denuncié en el año 2016, luego de que Egues hiciera el mural en el que entonces era el edificio de la Fiscalía. En aquel año yo fui a ver el mural para verificar el estado del mismo y encontré que ya presentaba rajaduras en diversos sectores, tenía filtraciones de agua, señales de óxido, etc. Las imágenes que podemos ver este momento son obtenidas de mis archivos para un video que publiqué en aquellas épocas y en las que podemos verificar el estado del mural en aquel momento. También en estas otras imágenes podemos ver el estado actual de aquel mural. Como se puede notar, las rajaduras no han sido corregidas, permanecen los problemas de filtraciones, etc. Bueno, algo parece que han intentado corregir por ahí colocando masilla, pero la verdadera solución a este problema es reemplazar todas las piezas dañadas. Algo que debemos notar es que además del mural de Egues, actualmente tenemos allí otro mural, entre comillas, o mejor dicho, un graffiti, que fuera hecho durante la destrucción de la Contraloría en el año 2019. Al parecer al tal Yundita le gustó este graffiti y por eso nunca lo hizo retirar. Al parecer al alcalde actual también le gusta y es por eso que el graffiti continúa allí. En todo caso, por lo menos este graffiti tiene una mayor calidad expresiva que el armatoste que tenemos encima del mismo y en el cual Egues retrató hasta a los extraterrestres. La prefecta Paola Pavón ha dicho que este año destinará solo el 2% del presupuesto a la cultura, porque es consciente de la situación de la provincia. Ha amenazado, diciéndonos que nos guste o no, tendremos cultura en estos meses. Ha manifestado también que hubiera querido gastar más en cultura, pero que no es posible. Pues bien, ya que tanto se habla de cultura, yo fui a darme una vuelta por la prefectura. No entré al edificio, sino que estuve en los exteriores y pude corroborar el estado actual del mismo. Aquí podemos ver, por ejemplo, paredes grafiteadas. Vemos además el pésimo estado de los espacios. En este sector, que está ubicado frente al edificio principal, vemos vidrios viejos y trizados. También hay secciones en las que se puede ver la propiedad pública destruida. Pero esto no es nada nuevo. El estado del edificio de la prefectura es el mismo desde hace años. Estos grafitis, estos vidrios rotos, etc., son cosas del pasado, del presente y al parecer lo serán del futuro. La señora prefecta nos amenaza con disque llenarnos de cultura en estos meses, pero no ve lo que tiene al frente de sus oficinas: instalaciones en total abandono, resultado de la incultura. Sería bueno ver cuál es el estado del edificio de la prefectura por dentro. Si los ascensores funcionan, por ejemplo, cómo están los pisos. Si los empleados de la prefectura tienen un ambiente de trabajo positivo en un edificio que favorezca su desenvolvimiento y que incluso cumpla con las normas ecológicas de las que tanto se habla actualmente y para las cuales hay que invertir y no tirar la plata. Pavón nos habla de cultura, pero no nos demuestra que sabe de cultura. Al parecer le gusta habitar entre las piedras tiradas en el piso, las paredes rayadas y el desorden. Y bueno, es en este contexto de total desidia en el cual se quiere instalar un mural de casi $500,000. Supongo que a Egues también le vale un comino el estado del edificio y solo le preocupa instalar allí el susodicho mural. Pero entonces, hablemos del mural. En realidad no podemos decir mucho, ya que a pesar de tratarse de una obra en la que se invertirá dinero de los pichinchanos, no se han hecho públicos los bocetos para la ejecución del mismo. Pero bueno, aunque estos se hubieran hecho públicos, eso en realidad no importaría.
Ya sabemos cómo son los murales de Egues, pues son todos prácticamente iguales. Y no se trata de estar en contra o a favor de Egues, tampoco se trata de que nos gusten o no sus murales, pues entre gustos y colores no discuten los doctores, y al parecer en el ámbito del socialismo del siglo XXI prevalece el mal gusto. Lo que preocupa es la extraña facilidad con la que Egues consigue estos jugosísimos contratos. Y ya quisiera cualquier artista ecuatoriano tener la posibilidad de llegar con tanta facilidad a firmar un contrato de casi $500,000. De hecho, en el Ecuador sí hay artistas que trabajan murales y que bien podrían hacerlo a un precio inferior, pues la técnica de Egues es una de las más caras y de paso, este artista no sabe manejarla, tal como hemos visto por los resultados en el mural de la Fiscalía. Recordemos, paneles con rajaduras, filtraciones, etc. ¿Quién nos asegura que este personaje no va a hacer lo mismo en este nuevo mural? ¿Quién nos asegura que este personaje va a cumplir el contrato haciendo el mantenimiento del mural? Imaginen ustedes de aquí a un año filtraciones en un mural de 500 metros cuadrados de área. Imaginen ustedes rajaduras de paneles en un área de 500 metros cuadrados que además comprende un área vertical de difícil acceso. Les recomiendo seguir viendo este video, pues más tarde comento más sucintamente también el mural de la Fiscalía. Como decía, en el Ecuador sí tenemos artistas que trabajan el mural en diversos estilos, pero como ejemplo mencionaré solo a uno, a Pitatán. Este muralista tiene trabajos realizados en diversos países, con una temática también latinoamericana y que tranquilamente hubiera podido presentar un proyecto. Además, desde el punto de vista técnico, el dibujo de Apitatán es 1000 veces mejor que el de Egues, y su obra es original sin rasgos de copia, algo que por el contrario se nota claramente en la obra de Egues, la cual ha sido calificada por muchos de ser una copia de la de Guayasamín. Y al respecto quiero hacer una aclaración. Decir que la obra de Egues es una copia de la de Guayasamín es insultar a Guayasamín, con todos los errores que el guayuso haya tenido como persona al haberse metido con la dictadura cubana, por ejemplo. En realidad no podemos negar su talento y la calidad de su obra, tanto pictórica como muralística. Respecto de la obra de Guayasamín, lo que hace Egues es una payasada, es una vil burla. La obra de Egues es como su autor, amanerada y con una total ausencia de calidad técnica. Pero sigamos, los socialistas se la pasan hablando de justicia social e igualdad o democracia, pero cuando de contratar a Egues se trata, lo que prevalece es la dictadura. Y en esto sí se parece a Guayasamín, quien por muchos años ejerció una dictadura en el medio ecuatoriano, habiendo llegado a generar una sensación de hartazgo en el ámbito cultural del país. Esto de la justicia social no pasa de ser un cuento en especial para muchos socialistas, y lo vemos reflejado en la manera como Egues ha logrado tener tantos contratos a lo largo de los años. Aunque en realidad esto no debería causarnos admiración, pues fue parte del movimiento de Correa, habiendo ocupado incluso cargos diplomáticos en su momento, y dígase, sin tener absolutamente ninguna formación en este campo. Revisemos. En el año 2012 logró un contrato con el Consejo de la Judicatura por un valor de $850,000. Luego, 2 años después, en el 2014, logró un contrato con la Fiscalía General del Estado por un valor de $300,000. Y ahora, con la prefectura obtiene un contrato por casi $500,000. Egues es el artista socialista más rico del Ecuador y al parecer le encanta. Eso sí, no podemos negar que el tipo tendrá pinta de caído de la hamaca, pero es en realidad un vivísimo que donde pone el ojo mete el clavo. Y esto sí lo tengo que destacar porque quizás a otros artistas les ha faltado justamente tener esta actitud canibalesca de Egues, típica del peor de los capitalistas que solo buscan beneficiarse ellos dejando a un lado a los demás. Ahora, al igual que en el año 2014, los contratos firmados entre el Estado y Egues son por régimen especial, lo que en resumidas cuentas y sin entrar en lo legal significa que no se hace una convocatoria pública a los artistas del país para que presenten sus propuestas. Seleccionan a alguien y esto lo sustentan las autoridades en recomendaciones de supuestos expertos, quienes dictaminan si el artista cumple o no los requisitos. Pero como hemos visto anteriormente, recordemos el mural de la Fiscalía con rajaduras y sin mantenimiento, Egues no cumpliría con los requisitos para hacer un mural de estas proporciones. Primero debería recuperar el mural de la Fiscalía y si no lo va a hacer, entonces este debería ser retirado por ser un peligro para los transeúntes.
pues ¿quién nos asegura que esos paneles dañados no pueden desprenderse y caer? Pero bueno, les comento un poco sobre el mural de la Fiscalía. Como les había dicho, yo hice hace unos años un video en el que denunciaba el mal estado de esa obra. Lo publiqué en Facebook y aquí en YouTube, pero luego lo eliminé, ya que me decepcionó totalmente ver que no hubo ningún tipo de respuesta. Hay una gran mayoría de quiteños que quisieran ver ese mural fuera de allí, pero seamos honestos, tal cosa no va a ocurrir. Nos chantaron el mural y ahora no toca más que aceptarlo. Pero ya que está allí, debemos exigir que se cambien todos los paneles dañados, que dígase de paso completen casi toda la obra, pues vemos paneles rotos por todas partes. Recordemos entonces cómo fue el proceso de contratación de ese mural. En el contrato para la realización de esa obra, que fue publicado en internet por la Fiscalía General del Estado, se decía que el costo del proyecto era de $300,000. Constaba como administrador del contrato un doctor de nombre Fidel Jaramillo Pazmiño. Y para la adjudicación no se había realizado un concurso, sino que, como decía ahí, previo a los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante, es decir, la Fiscalía, había resuelto acogerse al régimen especial y aprobar el pliego para la ejecución de la obra. En una entrevista que Egues dio vía internet para un blog actualmente desactivado en la red, pero del cual yo guardo el archivo, que se denomina Desafía Ecuador, él manifestaba que la Fiscalía le había encomendado hacer esta obra. Lo cito: la Fiscalía General del Estado me encomienda hacer una obra que sea una especie de reparación simbólica frente a los acontecimientos de violaciones de derechos humanos que investigó la Comisión de la Verdad. Sin embargo, en un artículo publicado en diario El Telégrafo el 8 de diciembre del año 2014, es decir, 2 días antes de la inauguración del mural, se decía que Egues formuló la propuesta a la Fiscalía. Noten la diferencia. Primero Egues nos dice que le encomendaron la obra, pero luego se dice en el entonces diario gobernista El Telégrafo que Egues había manifestado que formuló la propuesta a la Fiscalía de pintar un mural. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le encomendaron hacer el mural o él formuló hacerlo? No es lo mismo una cosa que la otra. Pero esto no se queda ahí. En un boletín emitido por la Fiscalía General del Estado, se decía que el mural Grito de la Memoria fue impulsado por el fiscal Galo Chiriboga Zambrano. ¿Qué significa esto? Que a Chiriboga le cayó bien Egues y le acolitó para la construcción del mural. ¿Por qué impulsó este proyecto y no otro? Ah, claro, el único opcionado era Egues. Podemos ver en esta imagen al fiscal reunido con el artista, el cual le presenta los dibujos de lo que sería su obra. Pero notemos otros detalles. En el contrato mencionado anteriormente se decía lo siguiente, lo cito: se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria bla 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 bla, mediante certificación presupuestaria número 724 del 27 de junio bla 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 bla, por el valor total de $336,000 incluido IVA. Notemos esto a la fecha, 27 de junio del 2014. Luego en la cláusula segunda del contrato punto C, D y E se mencionaban respectivamente la oferta presentada por el contratista, así como las garantías presentadas por el contratista y la resolución de adjudicación del contrato. Sin embargo, habiendo sido ya inaugurada la obra, se dijo en un medio de comunicación con fecha 13 de diciembre del 2014 que a Egues le había llevado más de un año el trabajo de esta obra. Sin embargo, el contrato se había firmado recién el 15 de julio de 2014, es decir, poco más, poco menos 6 meses antes de la inauguración del mural. Si la obra le tomó al artista aproximadamente un año, ¿cómo es que firmó el contrato 6 meses antes de presentar la obra? ¿Acaso sabía de antemano que el contrato le iba a ser adjudicado? Luego en el mismo texto se menciona el valor que se iba a pagar a Egues, $300,000. Respecto de las garantías en la cláusula sexta, ítem 6.1, se decía lo siguiente: el artista otorgará 5 años de garantía a la obra respecto a los materiales o defectos en la obra artística. Esta garantía regirá a partir de la entrega de la obra, es decir, el año 2014. Se exceptúan los casos de agresión directa sobre la misma, vandalismo o eventos fortuitos. El artista otorgará mantenimiento a la obra de manera anual por el periodo de 2 años. Después de este periodo, el mantenimiento será de responsabilidad de la contratante de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 de pliego de peticiones de condiciones generales que son parte del presente contrato. Ya que la obra fue entregada el 10 de diciembre del año 2014, el artista debía haber cumplido con la garantía, es decir, con el mantenimiento de la obra hasta el 10 de diciembre del año 2016.
Y yo hice las tomas en las que han podido ver los daños del mural antes de esa fecha, lo que quiere decir que Egues no cumplió con el contrato o hizo un mantenimiento de aperro. Cabe notar que la garantía que daba el artista en dicho contrato era de 5 años, no de 2. Él debía hacer el mantenimiento durante 2 años, pero la garantía regía por 5 años, es decir, hasta el año 2019. Y bueno, si vamos hoy y vemos el mural desde cerca, podremos comprobar a simple vista el pésimo estado del mismo. Y dígase eso sí, que tal estado no se debe a causas naturales o agresiones. Como ya lo dije, antes de que se cumplan los 2 años en el que el mantenimiento de la obra era obligatorio por parte del artista, los daños ya estaban allí. Y yo lo filmé. Entonces, si Egues entregó una obra en estas condiciones antes, ¿por qué debemos creer que esta vez no ocurrirá lo mismo? Es decir, que el mural, luego de pasado 1 año, no tendrá rajaduras, hundimientos y paneles dañados. Existe la duda razonable en este caso, y es por ello que este contrato debería ser cancelado y Egues debería devolver la plata. ¿Pero será esto posible? Quizás sea por esta razón que la prefecta defiende tanto esta obra, es decir, debido a la imposibilidad de virar la tortilla, o mejor dicho, de darle la vuelta al proyecto y empezar de cero con un concurso público abierto a los artistas del país. Quédate tranquilo, esto se hace porque se hace, le han de estar diciendo. Típico, ¿no? Debo manifestar que me sorprende que desde el ámbito de la cultura, en donde se habla tanto de patrimonio cultural, democratizar los espacios, etc., no se diga absolutamente nada respecto de este mural. No veo a ningún curador o curadora, crítico o supuesto experto o experta en arte dando su opinión al respecto. Y es que el que calla otorga, pues. Lo que ocurre es que en general la institucionalidad cultural funciona de esta manera. Entre instituciones, entre funcionarios de copete, se tapan las torpezas y se cubren todas las fallas. Son toditos iguales. Basta para ello ver cómo funcionan instituciones culturales como, por ejemplo, la Casa de la Cultura. Y para empeorar el asunto, resulta que este tal Egues tiene una madrina, Avelina Lesper. Ella es una de las que se ha encargado de dar forma a un discurso falsetas, que tiene como fin justificar la obra de Egues en el ámbito culturaloide de un sector recalcitrante de la cultura en Latinoamérica. Le ha escrito artículos, le ha hecho entrevistas y se ha visto con él en México. De hecho, en el año 2020, cuando la Lesper estuvo implicada en la destrucción de una obra de arte contemporáneo de Gabriel Rico en Sonamaco y valuada en $20,000, ambos estaban juntitos. Egues asumió el papel de testigo y habló a favor de la mexicana diciendo que ella no había destruido la obra. Entonces estamos frente a un entramado un tanto extraño que implica diversos ámbitos, el político, el cultural, la burocracia, y en el cual gira la obra de Egues como medio propagandístico para los oportunistas de turno. Y ya lo decía Avelina Lesper en un larguísimo texto que escribió para explicar la obra de Egues. En el arte hay mecenazgos que han hecho historia. El movimiento muralista de México inició con las obras que comisionó don José Vasconcelos. ¿Cuáles son entonces los mecenas de Egues? Si no lo tienen claro, estamos mal.